A veces, cuando miro el cielo nocturno, siento que espío una historia que no me invitaron a presenciar. La Vía Láctea siempre ha estado ahí, extendiéndose sobre nosotros como una cicatriz luminosa. Pero durante mucho tiempo solo la vi como un paisaje. Tuve que adentrarme en los trajes, los números, las imágenes invisibles al ojo humano para darme cuenta de que, de hecho, vivía dentro de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Y este descubrimiento me conmovió de una manera que nunca antes había sentido. Hay un dolor silencioso al darnos cuenta de lo poco que sabemos del lugar que llamamos hogar. La galaxia parece revelarse en dosis controladas, como si temiera darnos todo de golpe. Y cada nueva revelación trae consigo esa inquietud que solo lo desconocido provoca. Recuerdo la primera vez que comprendí que la Vía Láctea no era estática. Respiraba, se derrumbaba, devoraba y renacía. Fue una conmoción casi íntima, como si alguien me hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. Y es precisamente este contraste entre belleza y brutalidad lo que me atrae a este viaje. La Vía Láctea no es una pintura celestial, es un organismo vivo, movido por fuerzas que ignoran por completo nuestra existencia. Agujeros negros silenciosos, nubes de polvo que ocultan soles recién nacidos, estrellas errantes que cruzan la oscuridad como luciérnagas perdidas. Cada detalle nos recuerda que intentamos descifrar una historia escrita en un idioma que aún no dominamos. En definitiva, creo que este viaje comenzó en el momento en que comprendí que la galaxia no está ahí fuera. Estamos dentro de ella, somos parte de ella. Y esta conciencia, por muy hermosa que parezca, tiene un peso. Porque por cada respuesta que encontramos, emergen otras 10 sombras, esperando ser iluminadas. Es una búsqueda interminable, un camino que se extiende por miles de años luz, siempre más allá de lo que podemos alcanzar. Y por eso, decidí contar esta historia tal como la veo, tal como la siento. No como un manual científico, sino como alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que la Vía Láctea no es solo un telón de fondo, es un viaje real y profundo, lleno de misterios que aún no hemos empezado a comprender. La primera vez que comprendí realmente la magnitud de la Vía Láctea, sentí una incomodidad casi física, como si algo dentro de mí se hubiera expandido demasiado rápido. Crecí escuchando que vivimos en una galaxia espiral, algo hermoso, distante, casi poético. Pero fue solo cuando empecé a estudiar sus números que me di cuenta del abismo entre conocer y entender. 100.000 años luz. A veces repito ese número en voz baja solo para sentir su peso. Es demasiado inmenso para caber en la mente humana, y sin embargo, es el lugar que llamamos hogar. Recuerdo el momento exacto en que entendí. Observaba una imagen producida por el telescopio Spitzer, llena de puntos brillantes, cada uno una estrella, un sol entero, y me impactó como una revelación silenciosa. Darme cuenta de que hay cientos de miles de millones de estos puntos solo en nuestra galaxia me dio una extraña sensación de pequeñez e importancia a la vez. Era como si estuviera ante un mapa que intentaba, sin éxito, traducir el infinito en píxeles. La Vía Láctea, con sus brazos espirales ondulando como estelas de polvo y estrellas, parecía más viva de lo que había imaginado. Contemplé esos patrones y sentí como si estuviera leyendo la historia de un ser colosal, nacido hace más de 13.000 millones de años. Imaginar esa edad me inquietaba. Era imposible no pensar en cuántas generaciones de estrellas nacieron y desaparecieron antes de que apareciera cualquier forma de vida aquí. La galaxia entera parecía llevar las cicatrices de un pasado que nunca veremos. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que todo lo que sabemos, nuestra historia, nuestros conflictos, nuestros descubrimientos, está comprimido en un diminuto punto en uno de los brazos espirales. Un suburbio cósmico, un rincón casi anónimo. Cuando comprendí esto,
Me sentí como si estuviera mirando un vasto atlas y descubriera que mi hogar es solo un punto microscópico, perdido entre billones. No fue una sensación negativa, pero sin duda fue transformadora. Y fue precisamente en ese momento de silencio interior que comprendí que la dimensión de la Vía Láctea no se trata solo de extensión. Se trata de profundidad, de capas de historia que abarcan eras inimaginables. Y cuanto más intentaba comprender esta inmensidad, más sentía la necesidad de avanzar, adentrarme en la historia misma de la galaxia donde todo comenzó. Cuando comencé a comprender la formación de la Vía Láctea, me sentí como si investigara un crimen antiguo, con evidencias dispersas a lo largo de miles de millones de años. La galaxia no nació completamente formada, surgió de colapsos, fusiones y caos primigenio. Pensar que todo comenzó con gigantescas nubes de hidrógeno y helio en los primeros momentos del universo siempre me hace respirar con más calma. Es extraño imaginar que todo este paisaje de estrellas y planetas surgió del silencio casi absoluto del principio de los tiempos. Una de las cosas que más me fascina es que la Vía Láctea no es un solo objeto, sino una construcción acumulada. Se formó devorando galaxias más pequeñas, absorbiendo polvo, gas e incluso estrellas alienígenas. Y me gusta pensar en ella como una especie de arqueología cósmica. Cada estrella, con una composición diferente, es un vestigio de un fragmento de historia que se tragó hace millones de años. Cada extraño movimiento en su órbita contiene pistas de algo que ocurrió mucho antes de nuestra existencia. Los astrónomos han logrado reconstruir partes de esta historia mediante el estudio de las poblaciones estelares. Las estrellas más viejas, pobres en metales, revelan capítulos de la infancia de la galaxia. Las estrellas más jóvenes, ricas en elementos pesados, cuentan cómo generaciones de supernovas enriquecieron el entorno. Al darme cuenta de esto, me sentí como si estuviera leyendo un libro gigantesco en el que cada estrella es una letra y, sin embargo, faltan páginas enteras. Es una historia que se desarrolla a pedazos, pero por muchos datos que tengamos, aún se ciernen densas sombras sobre la cronología de la Vía Láctea. No sabemos con precisión cuántas galaxias devoró, ni cuándo ocurrieron ciertas fusiones. El famoso evento Gaia-Salchicha en Célado, por ejemplo, se identificó recientemente gracias al mapeo detallado del satélite Gaia. Y cuando vi estas órbitas inusuales, me di cuenta de que estábamos ante el vestigio de una fusión colosal que nadie imaginó. Es impresionante la cantidad de cicatrices que había, ocultas a simple vista. Y cada vez que pienso en ello, siento que la historia de la Vía Láctea aún está lejos de completarse. Cada nuevo descubrimiento parece plantear más preguntas que respuestas, como si la galaxia tuviera un pasado tan turbulento que aún intentara ocultar algunas verdades. Y es precisamente en este terreno de pistas incompletas donde continúa el viaje, que inevitablemente conduce al lugar más misterioso de todos, el corazón de la galaxia. La primera vez que vi una imagen del centro de la Vía Láctea, sentí como si estuviera contemplando un secreto que los humanos jamás comprenderían. Esa masa de estrellas, polvo denso y energía pulsante parecía una herida abierta en el cielo. Y justo ahí, en medio, oculto tras capas que absorben la luz, estaba Sagitario A, un agujero negro supermasivo con más de 4 millones de veces la masa del Sol. Saber esto me produjo un silencio inexplicable. Era como si el núcleo de la galaxia me devolviera la mirada. Lo más curioso es que Sagitario A no es dramático como lo pintan las películas. No lo devora todo a su alrededor con explosiones cinematográficas. Es discreto, casi silencioso, con ese tímido resplandor de materia que se aproxima en espiral. Y era precisamente esta quietud la que siempre me perturbaba. Un objeto tan masivo, tan dominante, tan central y, sin embargo, casi invisible. Gobierna sin alzar la voz. Es el tipo de poder que siempre me hace pensar en cómo fuerzas silenciosas moldean todo a su alrededor sin necesidad de presumir.
Cuando el telescopio del horizonte de eventos reveló la famosa imagen de la sombra de Sagitario A, quedé paralizado. No era solo un retrato científico, sino una prueba concreta de que el corazón de nuestra galaxia late con una fuerza incomprensible. Ese anillo distorsionado de energía me parecía casi orgánico, como si estuviera viendo el iris de una criatura colosal. Y era imposible no pensar en cuántas estrellas, cuántos sistemas, cuántas historias orbitan este centro como pequeños satélites de un monstruo dormido. El entorno que la rodea es aún más fascinante. Estrellas jóvenes y veloces giran como bailarines frenéticas, completando órbitas absurdas en periodos sorprendentemente cortos. Algunas viajan a más de 25 millones de kilómetros por hora. Esta es la velocidad que parece desafiar el instinto humano de imaginar estabilidad. Cuando vi estas órbitas reconstruidas en gráficos 3D, sentí como si estuviera presenciando una coreografía imposible, coordinada por una fuerza que nadie se atreve a desafiar. Y mientras observaba todo esto, me di cuenta de que comprender el centro de la galaxia es solo el principio, porque Sagitario A no es el único protagonista de esta historia. Es el núcleo, sí, pero el verdadero tapiz de la Vía Láctea se extiende a lo largo y ancho, fluyendo a través de los brazos espirales que nos protegen y nos ocultan a la vez. Cuando empecé a estudiar los brazos espirales de la Vía Láctea, experimenté una extraña sensación de desplazamiento. Siempre había imaginado la galaxia como una estructura ordenada, como esos dibujos nítidos de los libros de texto, pero cuando descubrí que los brazos no son sólidos ni fijos, ni tan bien definidos como parecen, algo dentro de mí se desmoronó. Es como vivir en un laberinto que cambia de forma constantemente, donde las paredes se mueven en una danza demasiado lenta para ser percibida en una vida humana. Los brazos espirales no son estelas de estrellas perfectamente alineadas, son regiones donde las ondas de densidad comprimen el gas y el polvo, provocando el nacimiento de nuevas estrellas en una reacción en cadena. En otras palabras, no viajamos a lo largo de un brazo, sino que cruzamos él, como pasajeros temporales, en una ruta en constante movimiento. Cuando lo comprendí, sentí un escalofrío. Fue como darme cuenta de que nuestra posición en la galaxia es menos una dirección y más un viaje. Siempre estamos en medio de algo más grande. Solía ver simulaciones por computadora que mostraban la galaxia desde arriba, girando con una elegancia casi hipnótica. Y, por alguna razón, me sorprendía imaginando cómo sería verla desde afuera. Miles de soles girando como chispas atrapadas en un torbellino luminoso. Y darme cuenta de que uno de esos diminutos puntos es el Sol y que el otro soy yo, siempre me sumía en una incómoda humildad. Esa incomodidad que solo la verdad puede causar. La Vía Láctea tiene 4 brazos principales: Perseo, Norma, Escudo Centauro y Sagitario. Y ni siquiera estamos en uno de ellos. Vivimos en un brazo más pequeño, el brazo de Orión, casi como un pasillo lateral en este gigantesco laberinto. Cuando descubrí esto, sentí que nuestra existencia tenía un toque de ironía cósmica. No estamos en la avenida principal, estamos en una calle lateral, escondidos, observando el universo desde lejos, como quien vive en un barrio tranquilo de una ciudad que nunca duerme. Y, sin embargo, es precisamente esta discreta posición la que da sentido a la siguiente parte del viaje, porque comprender dónde nos encontramos en los brazos de la galaxia nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Quiénes son nuestros vecinos más cercanos? ¿Y qué revela este pequeño fragmento del mapa galáctico sobre nuestra propia historia? La primera vez que escuché el término vecindario solar, me sentí como si estuviera mirando un mapa antiguo, de esos que muestran tierras desconocidas en los bordes. Nuestro sistema solar se encuentra en una región relativamente tranquila de la galaxia, casi como un vecindario tranquilo alejado del ruidoso centro. Estamos a unos 27.000 años luz del núcleo, en una zona donde la densidad de estrellas es lo suficientemente baja como para permitir la estabilidad, pero lo suficientemente rica como para contar historias. Y darme cuenta de esto cambió por completo mi visión de nuestro lugar en el cosmos. El Sol no es una estrella especial, es una entre cientos miles de millones, y sin embargo, su posición es curiosamente privilegiada.
Vivimos en el brazo de Orión, un brazo más pequeño, casi un discreto corredor entre dos brazos más grandes. Esto significa que no estamos expuestos a las zonas más violentas de formación estelar, ni tan cerca de regiones que podrían destruirnos con una supernova impredecible. Es un equilibrio sutil, casi sospechoso, que siempre me hace reflexionar sobre lo improbable que es que estemos exactamente aquí. Cuando comencé a estudiar a nuestros vecinos más cercanos, sentí como si reconociera rostros en una calle transitada. Alpha Centauri, la estrella de Barnard, Luhmann 16. Cada una de estas estrellas conlleva mundos posibles, historias químicas únicas, sistemas que podrían ser completamente diferentes al nuestro. Y lo fascinante es darse cuenta de que estas estrellas están tan cerca en términos galácticos que su luz aún conserva ecos de eventos que ocurrieron antes de que nuestros antepasados existieran. Es un vecindario silencioso, pero lleno de movimiento. La nube interestelar local. Esa región de gas enrarecido que rodea el sistema solar también me intriga profundamente. Entramos en ella hace unos 10 millones de años y no la abandonaremos hasta dentro de millones de años. Es extraño pensar que viajamos por la galaxia como un barco que cruza mares invisibles. Cada región tiene propiedades diferentes, densidades distintas, y esto afecta a todo, desde la heliosfera hasta la forma en que las partículas energéticas llegan a la Tierra. Cuando me di cuenta de esto, sentí que el espacio que nos rodea era mucho más dinámico de lo que imaginaba. Y al conectar cada detalle de este barrio, me di cuenta de que no era solo el lugar donde estamos, sino un escenario vivo, en constante transformación. Y esta dinámica conduce naturalmente al siguiente capítulo del viaje, donde las estrellas no son estáticas, nacen, viven y mueren, moldeando la galaxia y dejando profundas huellas en todo lo que las rodea. Cada vez que pienso en el ciclo vital de las estrellas, siento como si observara la biografía más antigua y repetida del universo. Mire donde mire, en los brazos espirales, en las regiones densas o en las nubes silenciosas, siempre encuentro este patrón pulsante: nacimiento, vida, muerte, renacimiento. Es casi poético imaginar que todo en la Vía Láctea está ligado a este ciclo inevitable. Y sin embargo, cuanto más profundizo en él, más me doy cuenta de que nada en este proceso es simple. El nacimiento de las estrellas ocurre en viveros que parecen ocultar el corazón mismo de la galaxia. Nubes moleculares gigantescas, oscuras, frías y casi invisibles. Cuando vi por primera vez imágenes de la nebulosa de Orión, me sentí como si estuviera ante un útero cósmico. Allí, el gas colapsa lentamente hasta alcanzar una densidad tan absurda que enciende un fuego nuclear. Es impresionante darse cuenta de que la luz de una estrella nace de un colapso, de algo que cede hasta explotar en brillantez. La fase adulta de una estrella es una danza precisa entre la gravedad y la fusión nuclear. El Sol se encuentra ahora en esa etapa, quemando hidrógeno con una eficiencia casi arrogante. Y siempre me pregunto cómo esta aparente estabilidad es de hecho un frágil equilibrio entre dos fuerzas gigantescas que se oponen. Es extraño imaginar que todo lo que conocemos en la Tierra dependa de este tira y afloja invisible que ocurre a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero es en la muerte de las estrellas donde la galaxia muestra su naturaleza más dramática. Pequeñas estrellas se desvanecen silenciosamente, transformándose en enanas blancas, verdaderos fósiles cósmicos. Mientras tanto, estrellas gigantes explotan en violentas supernovas, dispersando elementos pesados como hierro, oro, uranio, todo lo que compone nuestros cuerpos, nuestros objetos, nuestro planeta. Hubo un momento en que me di cuenta de que, literalmente, llevamos polvo de estrellas antiguo en las venas. Y esta conciencia me ha acompañado como un peso demasiado hermoso para ignorarlo. Lo que siempre me emociona es que estas explosiones no marcan un final, sino un comienzo. Cada supernova alimenta nuevas nubes de gas, nuevas generaciones de estrellas, nuevos sistemas. Es una especie de respiración lenta de la galaxia. Y al contemplar esta idea,
me di cuenta de que aún necesitaba adentrarme en las regiones más misteriosas de este proceso, los lugares donde la luz no entra, donde el nacimiento de estrellas es solo un rumor. Siempre que observo imágenes de grandes nubes moleculares, siento que estoy contemplando secretos demasiado antiguos para ser revelados fácilmente. Estas regiones son vastas, frías y densas, llenas de un polvo tan fino que bloquea por completo la luz visible. Es curioso darse cuenta de que algunos de los lugares más activos de la galaxia parecen, a primera vista, completamente vacíos. Pero al cambiar el espectro de observación a infrarrojo, descubrí un mundo entero oculto tras la oscuridad. Estas nubes son viveros estelares, pero también archivos del pasado de la galaxia. El polvo que circula allí está compuesto de fragmentos dejados por generaciones de estrellas que ya han muerto, restos de supernovas, residuos químicos acumulados durante miles de millones de años. Cada grano encierra una historia. Y recuerdo la primera vez que comprendí esto profundamente. Fue como darme cuenta de que caminaba sobre las cenizas de mundos que nunca veré. El polvo que intenta ocultar la luz es también la misma materia que dará vida a nuevas estrellas. Las nubes más famosas, como la nebulosa Cabeza de Caballo, la nebulosa oscura del Saco de Carbón y la nube molecular de Tauro, siempre me evocan una mezcla de fascinación e inquietud. Cuando veo esas manchas oscuras que cortan el brillo de las estrellas al fondo, siento una presencia silenciosa, como si la galaxia misma respirara en su interior. La temperatura en estas regiones alcanza solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Todo se mueve lentamente, casi con pereza, creando un entorno donde incluso el tiempo parece más denso. Incluso con toda la tecnología moderna, aún sabemos poco sobre el interior de estas nubes. Gran parte de lo que sabemos hoy solo ha sido posible gracias al telescopio espacial James Webb y a radiotelescopios repartidos por todo el mundo. Estos pueden penetrar el velo de polvo y revelar estructuras internas que antes eran pura especulación. Y cada vez que veo una imagen nueva como esta, siento una mezcla de revelación y frustración. Revelación al descubrir finalmente lo que estaba oculto. Frustración al darme cuenta de cuántos otros secretos aún permanecen latentes ahí, inalcanzables. Y es precisamente en estas regiones oscuras donde percibo el vínculo con la siguiente etapa de nuestro viaje. Porque si estas nubes esconden nuevos mundos, también esconden viajeros. Objetos que se desprenden, que vagan, que cruzan la galaxia como pasajeros silenciosos. Y son estos viajeros errantes los que me conducen al siguiente capítulo de la Vía Láctea. La primera vez que oí hablar de planetas errantes, mundos sin estrellas que vagan solos por la Vía Láctea, sentí un escalofrío incontrolable. La idea de un planeta entero, oscuro y silencioso, surcando el espacio sin ninguna fuente de luz propia, siempre me evocaba una sensación de abandono cósmico. Pero al mismo tiempo, tenía una belleza melancólica. Estos objetos existen de verdad. Ya hemos detectado algunos. E imaginar que miles, quizá miles de millones se esconden en la oscuridad galáctica, me hace comprender que el universo tiene historias que aún no nos hemos atrevido a contar. Los cometas interestelares reforzaron esta sensación de movimiento constante. Primero llegó Oumuamua, luego 2I Gigon Borisov, y saber que no eran la excepción me hizo ver la galaxia como un océano lleno de corrientes invisibles. Estos objetos se forman en los discos de otras estrellas, son expulsados por interacciones gravitacionales y terminan vagando por la galaxia durante millones o miles de millones de años. Cuando comprendí esto, tuve la misma sensación de oír ecos de voces muy antiguas recorriendo distancias imposibles. Los exoplanetas que orbitan otras estrellas también encajan en este escenario. Cada sistema descubierto parece ampliar aún más el mapa de la galaxia. Algunos tienen atmósferas exóticas, otros orbitan 2 estrellas, otros están tan cerca de sus soles que completan un año en tan solo unas horas. Y con cada descubrimiento me di cuenta de que el Sol no es la regla, sino solo un caso entre muchos. En definitiva, estos mundos me recuerdan que la Vía Láctea es más diversa de lo que podría haber imaginado en mi vida.
Pero lo que más me ha inquietado siempre son los objetos que no podemos clasificar correctamente. Masas oscuras detectadas por microlentes gravitacionales, cuerpos que desvían la luz sin emitir nada, estructuras que pasan demasiado rápido para ser estudiadas. Es extraño admitirlo, pero hay cosas que cruzan la galaxia y que solo registramos como pistas, rastros, distorsiones momentáneas. Es como ver huellas en la nieve y no saber quién o qué las dejó. Y al adentrarme en estos viajeros errantes, me di cuenta de que todos apuntaban a una mayor comprensión de la galaxia como un organismo vivo, en constante cambio. Y este cambio nos conduce inevitablemente a su futuro. Un futuro ya escrito en el movimiento de las estrellas y la danza de las galaxias que nos rodean. En cada pensamiento en el futuro de la Vía Láctea, siento una extraña mezcla de tranquilidad e inquietud. Por un lado, sé que nada de esto ocurrirá durante la existencia humana. Por otro, es imposible ignorar que nuestra galaxia está en camino de colisionar con Andrómeda. Dos espirales gigantes que se mueven lentamente una hacia la otra, como estrellas que llevan miles de millones de años danzando sin tocarse. La primera vez que comprendí la magnitud de este encuentro, confieso que guardé silencio durante unos minutos, intentando procesar la grandeza de esta inevitabilidad. Lo que más me impresiona es que esta colisión no será una explosión caótica como la palabra sugiere. Será un encuentro lento, coreografiado por la gravedad, que durará miles de millones de años. Cuando simulo mentalmente esta fusión, imagino las estrellas de ambas galaxias pasando una junto a la otra sin tocarse, como un gigantesco enjambre de luz. La probabilidad de que dos estrellas colisionen es absurdamente pequeña. Y sin embargo, los efectos gravitacionales transformarán todo a su alrededor. Es extraño pensar que la destrucción aquí no proviene del impacto, sino de la danza. Los modelos más recientes muestran que cuando ocurra esta fusión, el cielo de la Tierra o de cualquier descendiente lejano de la humanidad será completamente diferente. Andrómeda aparecerá cada vez más grande en el horizonte, distorsionada, alargada, luminosa. Y siempre imagino cómo sería presenciarlo. Ver una galaxia entera acercándose, estrellada, majestuosa hasta fusionarse con la nuestra. Es una visión que despierta algo primigenio, casi espiritual aún sabiendo que es pura física. El resultado esperado de este encuentro es una nueva y gigantesca galaxia elíptica, a veces llamada Milcomeda. Un nombre curioso, casi ingenuo para algo tan colosal. Y cada vez que pienso en el futuro de la Vía Láctea, me doy cuenta de lo efímera que es toda la galaxia. Cada estrella, cada brazo espiral, cada detalle del diseño actual de la Vía Láctea, todo está condenado al cambio. Nada es fijo, ni siquiera la estructura que sustenta nuestra existencia. Este pensamiento me recuerda que la estabilidad siempre es una ilusión. Y en medio de toda esta inevitable transformación, emerge la etapa final de nuestro viaje. Porque si el futuro de la galaxia se escribe en movimientos que ni siquiera podemos controlar, hay algo aún más profundo en todo esto. Lo que todo este viaje revela sobre nosotros y sobre cuánto seguimos caminando a ciegas ante un universo que solo revela migajas a la vez. Al recorrer cada parte de esta Vía Láctea, me di cuenta de que el mayor impacto no provenía de los datos, las imágenes ni las teorías, sino de lo que todo ello despertaba en mí. La galaxia siempre me pareció un paisaje lejano, casi abstracto, pero cuanto más profundizo en ella, más me doy cuenta de que comprender la Vía Láctea es, de alguna manera, comprender nuestra propia fragilidad. Cada estrella, cada nube, cada órbita me recuerda que somos una pequeña nota en una sinfonía que comenzó mucho antes de nosotros y continuará mucho después. También comprendí que la ignorancia no es un defecto, sino una condición natural. La ciencia intenta iluminar el camino, pero la mayor parte de la galaxia permanece envuelta en sombras. A veces me encuentro contemplando esta oscuridad como si fuera un espejo, reflejando todo lo que aún desconocemos. Y, por incómodo que sea, hay una especie de libertad en ello. Comprender que no controlamos nada,
ni el futuro de la galaxia, ni toda su historia, me infundió una humildad que no esperaba sentir con tanta intensidad. Lo más curioso es que cuanto más deambulo por estas inmensidades imaginarias, la Vía Láctea deja de parecerme un objeto lejano y se convierte en una presencia casi íntima, como una vieja casa cuyos pasillos apenas estoy aprendiendo a cartografiar. Cada fenómeno que estudiamos, agujeros negros, brazos espirales, supernovas, estrellas errantes, es una puerta que se abre a nuevas habitaciones que ni siquiera sabíamos que existían. Y me doy cuenta de que nunca habrá un mapa completo. La galaxia siempre guarda un secreto más. También siento que, al contemplar esta inmensidad, me veo obligado a confrontar la absurda escala del tiempo. Miles de millones de años comprimidos en estructuras que giran con una paciencia que ningún ser vivo podría imitar. La sensación es la de estar ante un libro cuyas páginas tardan siglos en pasarse, y esta grandiosa lentitud me hace comprender lo pequeñas que son nuestras urgencias, cómo se disuelven nuestras ansiedades cotidianas en comparación con el ritmo implacable de la galaxia. Y al final, después de pasar por todo esto, me queda la impresión de que el verdadero viaje no es a través de la Vía Láctea, sino dentro de nosotros mismos. La galaxia simplemente nos muestra, con un silencio casi pedagógico, cuánto aún caminamos a ciegas, a tientas en la oscuridad en busca de fragmentos de verdad. Y es precisamente esta oscuridad la que prepara el terreno para el siguiente paso, el siguiente misterio, el siguiente descubrimiento que, inevitablemente, llegará. Tras recorrer cada rincón de este viaje por la Vía Láctea, me doy cuenta de que lo que más me impactó no fueron los números, ni las imágenes, ni las teorías, sino la sensación constante de recorrer pasillos que nunca dejan de expandirse. La galaxia entera parece susurrar que nada es definitivo y que cada descubrimiento es solo una linterna encendida en medio de una oscuridad que insiste en permanecer. Quizás por eso la frase que resonó en mi interior durante todo esto fue: «La galaxia solo revela migajas». Cualquiera que se sienta así conmigo puede dejar esta frase en su corazón. Es extraño admitirlo, pero cuanto más intento comprender la Vía Láctea, más me doy cuenta de que intento comprenderme a mí mismo. Las estrellas que nacen y mueren, los brazos espirales que se curvan como mapas incompletos, los viajeros errantes perdidos en la oscuridad, todo esto me recuerda que la vida, como la galaxia, está hecha de ciclos que rara vez logramos controlar. Y sin embargo, seguimos adelante, impulsados por una curiosidad que parece mayor que el miedo a lo desconocido. La sensación que persiste es la de haber recorrido un territorio que no pertenece a nadie, pero que lo moldea todo. Cada fenómeno observado, cada estructura analizada, cada sombra que intentamos iluminar, deja claro que apenas estamos arañando la superficie de algo demasiado vasto para caber en nuestras certezas. Y sin embargo, sigo volviendo, insistiendo, mirando de nuevo, como si la verdad estuviera siempre a un paso de ser revelada. Al final, creo que este viaje me enseñó más sobre humildad que sobre astrofísica. La Vía Láctea no necesita alzar la voz para mostrarnos lo pequeños que somos. Simplemente existe, silenciosa, infinita, implacable. Y es precisamente este silencio el que transforma, el que desplaza, el que deja huellas que no desaparecen cuando apagamos el telescopio. Y así concluyo este viaje con una única certeza: el universo no se puede explicar, nos obliga a seguir avanzando.